que no lo he visto todavía, porque ayer no tuve internet, entonces por eso. Ok, gracias. Estudiante Josué Suárez, indíqueme, ¿en qué se basó la clase del día martes? No recuerdo, hermano. No recuerda, gracias, excelente. Señorita Emily Morán, indíqueme, ¿en qué se basó la clase del día martes? Buen día, hermano. Sobre la misión geodésica francesa. Ya, gracias. Sobre... ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, dígame. Hay que aprovecharla usted cuando participa, hay que aprovecharla. Sobre el Pedro Vicente Maldonado también, ¿cuál fue su colaboración en la misión geodésica francesa? Ok. Eso vamos a hablar hoy día. Ya, muy bien, gracias. Indíqueme, ¿qué más hablamos en la clase del video tutorial del día martes? Gabriela García, active su micrófono. Gabriela García, activa tu micrófono. ¿O tiene algún problema? Nada, no tengo respuesta. Bueno, para continuar, vamos a hacer un pequeño repaso rapidito de lo que hablamos en la clase del día martes a través del video tutorial. En el video tutorial yo les indicaba que se realizó una misión, la misión geodésica francesa. ¿Cuál era la finalidad de esta misión? Pues el rey de España, que para aquel entonces, ¿verdad?, había conquistado ya gran parte de América, tenía bajo su dominio, él quería saber, ¿verdad?, él quería saber qué tenía dentro de su territorio, ya que el rey de España, el señor de Borbón, no tenía conocimiento de todo esto. Él contrató, se vio en la obligación pues de contratar personas con conocimiento, y esto solo los poseía ¿quién? Francia. Él hizo lo posible para contratar personas que tengan conocimiento de náutica, de astronomía, ¿sí?, de navegación, con la finalidad pues de desarrollar ¿cómo se puede decir?, un diario donde se encuentre anotado todo lo que encontraba los nuevos territorios, saber cuántas montañas tenía, si habían ríos y todo esto según la localidad. Para esto, él hace una alianza. ¿De qué reyes estamos hablando que hicieron alianza, señor Luis Guamán? ¿Qué reyes hicieron alianza? ¿Cómo se llamaban? Luis Guamán, active su micrófono. Buenos días, hermano. ¿Qué reyes hicieron alianza? Buenos días, hermano. ¿Mate? Sobre Felipe V de España y Luis XV de Francia. Ya, Felipe V, ya. Felipe V de España y Luis XV de Francia. Y verdaderamente Felipe y Luis, ¿verdad? Fueron los dos representantes, el uno de España y el otro de Francia. Estos dos se unieron con la finalidad, pues, de tratar de observar y verificar cuál era el cumplimiento que tenían y a la vez asociarse, ya que Francia también tenía algo importante, algunos territorios en América, no todos como lo tenía España, pero sí había logrado adquirir algo, ¿no? Aparte de esto, había una problemática en aquella época. ¿En qué se basaba la problemática? ¿Qué problemática se tenía en esa época en Europa, señorita Tenesaca? Buenos días, hermano. ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Qué problemática se tenía en Europa con respecto a la Tierra? Que hablaban de la teoría. Porque había una teoría, la teoría una de Newton y de Cassini y Descartes. ¿Ya? ¿En qué se basaban las dos teorías? En la de Newton se proponía que la Tierra era achatada en los polos. ¿Ya? Y la de Cassini y Descartes sostenía que la Tierra tenía un achatamiento del planeta en el ecuador. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué sucedía con esta había gestionado un problema había gestionado
dentro del mundo en Europa. Se tenía el conocimiento de estos dos científicos, o tres científicos importantes, ¿verdad? El primero, pues era el señor Newton, que definía que la Tierra tenía un achatamiento en los polos, mientras que Cassini y Descartes afirmaban que la Tierra tenía en la parte del ecuador, ¿verdad? En la línea ecuador, más que todo. Ahora, aparece un personaje muy importante en la misión geodésica francesa. Hubieron 3 misiones. Ya mismo les voy a presentar un pequeño video relacionado a este tema. Hubieron 3 misiones. La primera misión, que se dio a partir de del año 35, ¿verdad? Al 36, y duró más tiempo. Solo que lo que más necesario buscaron fue entre ese año, el 35, 36 y 37. Esa fue la primera, realizar la medición del arco de meridiano. La segunda fue en el siglo XX, en 1901 en adelante, que venían a confirmar, y la tercera fue en el 2016. Esa fue para medir cuál era el punto más cercano al Sol. Ahora, hubo un personaje importante que fue Pedro Vicente Maldonado, ¿verdad? Léame su información, por favor, señorita Scarlett García, sobre Pedro Vicente Maldonado. Buenos días, hermano. Lo que tengo es que fue un científico que nació en lo que ahora es el Ecuador, y ¿Ya? bueno, también fue físico, matemático, político, astrónomo, topógrafo Ya, y gracias. geógrafo. Muy bien, Ya. tenía algunos conocimientos, ¿no? Sí. En 1736 colaboró con la misión, y su objetivo fue hasta 1743, Ajá. que fue la determinación del valor del meridiano, determinar qué es La lo que pasaba. medición. Ok, muy bien. Ahora indíqueme, ¿qué investigó usted, señorita Alison Nieto? ¿Qué investigó usted, Alison? Buenos días, hermano. ¿Sí me escuchas? Dicen que él fue un miembro de la sociedad científica más prestigiosa en esa época, la Real Academia de Ciencias en París y la Real Sociedad de Londres. Con sus propios recursos y con su esfuerzo personal, logró abrir caminos entre el Oriente y Esmeralda para mejorar el comercio colonial. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ingresar a nuestra clase. Apague su micrófono, por favor. Con relación a Pedro Vicente Maldonado, ¿verdad? Tenemos aquí Pedro Vicente Maldonado. ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué lo analizamos de manera personal en una clase? Ya que es un representante de nuestra patria, es un representante del Ecuador, nace en la ciudad de Riobamba, ¿verdad? Aparte de esto, es hijo de un hombre peruano, de un sacerdote para aquel entonces, que se casó con una riobambeña, dejó el legado de la iglesia por casarse con una riobambeña, y nace Pedro Vicente Maldonado, de los cuales eran varios hermanos. La destreza de identificar los aportes de Pedro Vicente Maldonado a la misión geodésica francesa mediante el conocimiento, dice, como nativo de América. ¿Por qué decimos que era nativo? Recordemos que él ya había nacido ¿dónde? En el nuevo continente. Él lo conocía, se había desarrollado y era una persona muy importante, ya que tenía conocimientos de varias ciencias, no era cualquier persona. Dentro de la información que tenemos aquí, pues él compartió conocimientos científicos, ¿verdad? Con estos geógrafos que llegaron desde Francia, con la finalidad de que él impartió lo que él ya conocía. Él se había desarrollado, había estado analizando el lugar donde él vivía, y por lo tanto los conocimientos que él tenía, más los franceses que llegaron a nuestro territorio, se unieron estos conocimientos, más el conocimiento que él tenía y el desarrollo que él ya había desplegado, ¿verdad? En toda América. Esto le sirvió para que estas personas pudieran ubicarse. Podemos decirlo así, que Pedro Vicente Maldonado, muy aparte de sus conocimientos, se coloca como un guía para estos franceses. Recordemos que los franceses no conocían de este territorio. Ellos vinieron a experimentar. Se encontraron con este personaje importante
el cual pues les ayudó o les orientó a que ellos mantuvieran una guía, un experto dentro de la guía, ¿no? Turística que iban a realizar geográficamente hablando. Ahora, ahí tenemos con respecto a la misión geodésica francesa. Voy a pedirle por favor que me ayude con la lectura. Tiene que leer de manera horizontal lo que tiene usted ahí. Ayúdeme por favor, Lalesca Jiménez. Gracias. Buenos días, hermano, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, hermano. La misión geodésica y Maldonado llegan a la Real Audiencia de Quito en 1736. Los científicos franceses Charles Marie de la Condamine, Louis Godin, Pedro Bouguer, el botánico Jussieu y los marinos españoles George Juan de Santillana y Antonio de Ulloa. El papel de Maldonado fue orientar y dirigir a los miembros de la misión por los territorios determinados. Aportó con financiamiento peones, alimentación, mulares y pertrechos. Muy bien, gracias. Nosotros tenemos aquí que ellos llegan a la Real Audiencia de Quito. Recordemos que para aquel entonces nuestro territorio no se llamaba Ecuador. Los geógrafos, los científicos, las personas que se desarrollaron en la época le llamaban Ecuador por la línea imaginaria que ya habían trazado para dividir a la tierra de norte y sur, mas no se llamaba Ecuador. Una vez que se hace la medición del arco de meridiano en el territorio de la línea Ecuador, que le llamaban Ecuador sin llamarse todavía el país Ecuador, para aquel entonces su nombre era Real Audiencia de Quito. Real Audiencia de Quito, así se llamaba nuestro territorio. Para aquel entonces, este territorio ya contaba con divisiones políticas. Recordemos que era una colonia ¿de quién? De España. En 1736 llegan estos hombres, salen en 1735, llegan a 1736. ¿Qué pasa? Le mandan una cantidad de dinero. Los reyes le dan dinero y todo. La expedición no duró mucho. No duró mucho, casi cerca de 3 años, pero ellos se quedaron en el país casi cerca de 10 años. ¿Por qué? Porque la persona encargada del dinero, de administrar el dinero, se lo gastó. Uno de los científicos que le habían delegado el dinero de la misión, se lo gastó. Aparte de gastárselo, ¿qué más hizo? Lo despilfarró solo él y dejando al resto de los miembros sin nada. Por esta razón es que ellos también buscan unirse con personas del sector para que le ayudaran a qué cosa, a mantenerse y a gestionar los trámites de la misión. Para aquel entonces, Pedro Vicente Maldonado era una persona de clase muy alta, sostenible. Por esa razón es que él alcanza la importancia, no solo por su conocimiento, no solo por ser una persona endémica y conocer algo de geografía y astronomía, y ciencia, sino que también por el dinero que él puso. Si esta misión se llevó a cabo, fue por la inversión que realizó también Pedro Vicente Maldonado, porque aquel representante de la tesorería que había mandado Francia se gastó la plata en diamantes, se gastó la plata en mujeres, se enamoró de una indígena que le compró un diamante carísimo para que esta indígena lo aceptara como esposo. Aparte de su papel importante, Pedro Vicente Maldonado tuvo un aprendizaje. ¿De dónde adquirió este aprendizaje? El mejor aprendizaje que la persona lo puede tener no es estudiando simplemente un libro. El libro es un conocimiento, pero lo que más se te va a quedar grabado a ti es cuando tú visitas un lugar, cuando tú compartes un lugar. Yo aquí le puedo hablar de algo de historia, le puedo hablar de Pedro Vicente Maldonado, pero si usted tuviera la facultad de viajar a la ciudad de Riobamba, tiene la libertad de viajar a la ciudad de Riobamba y usted va al Parque Histórico Maldonado, al Colegio Maldonado, créame lo que esta historia jamás se le va a borrar. La mejor historia que se le puede quedar grabada a una persona es aquella historia que se escucha y se practica. ¿Sí? Vamos a leer el aprendizaje que tuvo este geógrafo, cómo adquirió conocimiento de geografía. Por favor, ayúdeme con la lectura, Chichande. Active su micrófono, Chichande, por favor, y lea.
Active su micrófono, Chichanda, y lea, por favor. En la geografía, en las haciendas, observaciones. No, está separado. De manera horizontal. En las geografías de las montañas, descubre las grandes bellezas naturales. En las haciendas de la familia, hace observaciones Igualata, Guambalo, Baños, Agoy. Cerró el micrófono. Agoyán, Lluive, Ulva, etcétera, en donde recibe verdaderas lecciones de la geografía. Otorgándole el tinte que la naturaleza brinda al criollo. Ya, muy bien. El conocimiento que él adquirió, muy aparte de los estudios, ya que fue un estudioso perteneciente a la escuela de los jesuitas, ¿sí? Este estudio que él desarrolló también lo adquiere ¿dónde? En la práctica diaria. Aprovechando las situaciones, ¿dónde? En su familia, aprovechando las situaciones en la finca que tenían, en el estudio de las montañas, en el vivir, en el palparlo. ¿Qué más tenemos de Pedro Vicente Maldonado? Maldonado, obras y aportes. Debemos recordar que Pedro Vicente Maldonado fue un importante geógrafo del país. Usted va a la ciudad de Riobamba, a la ciudad de Ambato, en Chimborazo, hay colegios con su nombre, hay parques con su nombre, hay instituciones fiscales y particulares que llevan el nombre de este representante. Es un honor pues, para el pueblo ecuatoriano y para la ciudad de Riobamba tener este personaje insigne, ¿verdad?, de la historia ecuatoriana y de la geografía. Este fue uno de los primeros alcaldes o representantes de estas localidades. Veamos de qué manera fue su aporte en las obras. Nayeli Muñoz, por favor, lea. Buenos días. Buenos días. Promotor y constructor del camino Quito-Esmeralda, de 300 kilómetros. Autor del mapa de la provincia de Quito y sus adyacentes. 1750, obra póstuma. Soporte para científicos y expedicionarios llegados de Europa para la misión geodésica francesa. Investigador y científico en todas las ciencias. Muy bien. Aquí hay algo que sobresale. Mire que él nace en 1704. Nace en 1704 y muere en 1748. 2 años después de su muerte, en la parte central de aquí, tenemos en 1750 su obra póstuma. ¿Qué quiere decir esto? Que el mapa que él había estado diseñando sobre la provincia, este mapa recién surge, recién sale 2 años después de su muerte. Ahora quiero compartirles un video. Quiero compartirles un video que tengo aquí, que habla relacionado a la misión geodésica francesa. Sí, vamos a trabajar. Analice, por favor, este video. Hola, ¿cómo están? Dentro de nuestro curso de referenciación geográfica en Ingeniería de Telecomunicaciones, vamos a contar la historia de la llamada Misión Geodésica Francesa. En 3 oportunidades han venido los franceses al Ecuador a realizar esas 3 misiones geodésicas. La primera sucedió entre 1735 y 1736. El objetivo de esa primera misión geodésica era determinar la verdadera forma de la Tierra. Ya para ese entonces, lógicamente, se sabía a plena conciencia que la Tierra era esférica, pero se quería determinar qué tan esférica era, cuál era su nivel de esfericidad. Entonces la misión geodésica, que se sucedió en lo que hoy conocemos como Ecuador, debía medir 1 grado de longitud precisamente a la altura del Ecuador, es decir, a 0 grados de latitud. Los resultados entonces que se obtuvieron de esta primera misión geodésica fue determinar a través de la medida de la longitud de 1 grado de longitud a nivel del Ecuador
que la Tierra presentaba un abultamiento hacia el ecuador y un achatamiento hacia los polos. Esa fue la primera conclusión. Y la segunda conclusión, que salió, digamos así de carambola, es que se logró determinar que la medida de 1 metro era la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre. La segunda misión geodésica, que sucedió a comienzos del siglo XX, 1901 a 1903, tenía como objetivo fundamental validar lo obtenido en la primera misión geodésica del siglo XVIII. Precisamente eso sucedió. Volvieron a tomar la longitud a nivel del ecuador y lo contrastaron contra la misma longitud a nivel de los polos y concluyeron nuevamente que la Tierra es de forma elipsoidal, presentando un abultamiento hacia el ecuador y un achatamiento hacia los polos. Y finalmente la tercera misión geodésica sucedió hace muy poco, en el 2016. ¿Cuál era el objetivo de esa tercera misión geodésica? Determinar cuál es el punto más cercano al Sol. Es decir, cuál es el punto sobre la Tierra que tiene mayor distancia desde el centro de la Tierra. Nuevamente la misión geodésica la hicieron los franceses y en el Ecuador. ¿Qué sucedió o cuáles fueron las conclusiones? Que a diferencia de lo que pensábamos antes, el punto más cercano al Sol o el punto más distante de la Tierra desde el centro de ella no es el Everest, sino es el Chimborazo, que es un volcán que hace parte del territorio ecuatorial. Las dimensiones exactas que se determinaron en el caso del Chimborazo, 6.384 kilómetros, 416 metros, y el Everest 6.382, 605 metros. Muy bien, hasta ahí culmina nuestra actividad con relación a Pedro Vicente Maldonado y su importancia, ¿verdad?, dentro de lo que es la geografía y el impacto que causó en la misión geodésica francesa. Recordemos que estas 3 misiones que hubieron, la primera fue medir el arco de meridiano para confirmar las 2 teorías de la Tierra, si es que verdaderamente era, ya sabíamos que era semiesférica o geoide, pero no se sabía si es que era achatada en los polos o era achatada en lo que es la parte del ecuador, ¿verdad? Con esta confirmación, pues se pudo lograr este conocimiento. Aparte de esto, se hicieron 2 misiones más, la de 1900, entrando al siglo XX, que era para reafirmar ese conocimiento que había sido expuesto varios años atrás, si verdaderamente fue exacto o fallaron en algo y se dieron cuenta que no, que había sido exacto. Y la última, pues que se hizo en el 2016, que era saber cuál era el punto más cercano al Sol o el más distante desde el núcleo de la Tierra hacia la atmósfera, ¿verdad? Estimados estudiantes, con esto nos vamos a quedar allí. Por favor, recuerden enviarme las actividades de lo realizado en esta semana. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente fin de semana para los que ya terminan hoy conmigo, ¿verdad? Bendiciones.